Buenos días y buenas tardes, en caso de que ya sea tarde para ustedes. Bienvenidos a nuestro Tariff Survey 2024, esta edición especial de América Latina, organizada por Global Water Intelligence, con coparticipación especial del Banco Interamericano de Desarrollo y Fuente de Innovación, a los cuales les agradecemos mucho esta colaboración. Este webinar en particular profundizaremos los temas sobre cómo empoderar a los líderes del agua para generar las inversiones necesarias, tanto en CAPEX como en OPEX, sustentadas en un incremento tarifario sostenible. Vamos a comenzar el webinar, no sin antes mencionar que contamos con traducción simultánea al portugués y al francés en caso de que las personas quieran ocupar este recurso. En su pantalla podrán visualizar un código QR, el cual tienen que escanear, y este código QR les permitirá visualizar la presentación de mi compañera Talula, la cual va a presentar en inglés para posteriormente escuchar el resto de participaciones en español. Me da muchísimo gusto y placer presentar a nuestro panel de lujo, en el cual, bueno, les voy a presentar por orden de participación. Tenemos a mi compañera Talula Lutkin, quien es Utility Editor en Global Water Intelligence. Vamos a contar con la participación también de Pablo Bereciatúa, que es el actual ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener también la participación de María Pérez, quien nos va a hablar sobre el producto que el BID presentó sobre las tarifas en América Latina. Y posteriormente vamos a tener la participación de Leonardo Navarro, quien fue especialista hasta hace poco en la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento de Colombia, y quien nos va a hablar sobre las estrategias claves que la comisión implementó y cómo esto ha impactado los servicios de cobertura en la universalización para beneficio de comunidades urbanas y rurales, y herramientas específicas y claves que ustedes pueden ocupar como para empoderar las decisiones de cara a las inversiones necesarias para los próximos años en el sector del agua. Vamos a comenzar la presentación con Talula, a quien le voy a dar la palabra y la bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, Patricio. Thank you so much. I apologize for not being able to speak Spanish, but yeah, I will do my presentation in English, and hopefully you can follow in Spanish with the translation app. So yeah, hello everyone. My name is Talula Lutkin. I'm Utilities Editor at Global Water Intelligence, and I have run the tariff survey for a number of years now. So I'm going to share with you some of the findings from the 2024 tariff survey that we've had this year, and specifically pertaining to Latin America for this webinar. Next slide, please. So before I begin, I just wanted to cover a few points of methodology about how we do the tariff survey, which hopefully will help you understand the data that I'm going to be presenting to you here today. So for the tariff survey, we collect tariff data for hundreds and hundreds of cities worldwide. This year, we've collected 616 cities in 190 countries. And for each city, we collect water, wastewater, and stormwater tariff data. And we also collect all the different components of the tariff separately. So the volumetric tariff, the fixed tariff, VAT, it's all broken down. And so you can, oh, I think we need to go back to the last slide, sorry. You can see that on the chart on the right. You can see the different
components that enable us to have some really in-depth insights, so that you can say the breakdown between stormwater, wastewater, fixed variable. We collect all of that data in the local currency of each country. So that is the price of water that customers pay as presented by the utility, by the municipality, or whichever authority publishes water rate prices for the city that we have in the survey. Then to be able to compare the tariffs, what we do is we convert them all into US dollars at the exchange rate of the 1st of July of that year, so this year, 2024. And we also use a benchmark monthly consumption of 15 meters cubed, because each city has a different way of structuring their tariffs between variable and fixed. So that's why we have to have a standard consumption level as well. So all the tariffs that I present today will be in US dollars, and they will be the per meter cubed tariff for a monthly consumption of 15 meters cubed. To be able to compare regions and countries, we then use the data from the cities to show regional and country averages. And that's the same for growth rates. So any country or regional tariffs that I present will be the average of the cities that we collect data from in that country or that region. And for growth rates, it's the average increase in tariffs for all the cities in that country or that region from the year before. So be 2023 to 2024. And unless otherwise specified, the increases I will be presenting are the nominal increases, which means they do not account for inflation. In the full survey, we do have data and analysis on tariff increases when adjusted for inflation. So I recommend that you go back to the full report if you're interested in that. Okay, so hopefully that's all clear. If we can go to the next slide, I'll delve into some of the stories from this year's tariff survey. Okay, so on this chart, you can see the average tariff by region in the last 8 years, and I've highlighted Latin America there in pink in the middle. So as you can see, Latin America is the third most expensive region after North America and Western Europe. However, there is a lot of regional disparity in Latin America between the Caribbean and the rest of Latin America, and I will delve into that a little bit later. But I want to talk first about the global trend this year. So the headline figure of this year's tariff survey is the double-digit global increase of 10.7%. Now, that is very high. It's unprecedented since the COVID-19 pandemic. So why is the global average increase so high this year? In short, it's a combination of the post-pandemic pickup and the increasing impact of climate change. So during the pandemic, a lot of utilities froze or decreased their tariffs. And then in the years since COVID, there was high inflation, which caused operational costs to rise, particularly from energy, and that pushed tariffs up in the years following the pandemic. But this year, what is really interesting is that we are seeing tariff increases continue even as inflation levels out. And so that means we're seeing utilities looking to increase their revenue to support capital spending. We know that capital costs have also been pushed up by inflation as well, by increased cost of building materials, but there's also an increasing need to invest in resilience in the face of climate change. And across the world, we've been seeing obviously these increased impacts of climate change, whether that's increased droughts. I know there have been some dramatic examples in Latin America, in Uruguay, or extreme floods. We all saw the terrible destruction in Spain last week. So really we're seeing utilities react to this and wanting to be more resilient to climate change. And in Latin America this year, we actually had 2 specific examples of utilities in Brazil, which increased their tariffs specifically in response to climate change. So in Brasilia and Macaé, these tariffs increased, and the reasons given were specifically to invest in infrastructure and conservation measures against worsening drought conditions in those 2 cities. So those global trends are really what we're seeing in Latin America as well, right? So it's that increased capital spending. Next slide, please. Now, I do need to put a little caveat on that big increase, is that 10.7% global average is actually very strongly driven by one country, and that one country is Argentina.
Now, in Argentina, between July 2023 and July 2024, which is the time frame for which we collect tariff survey data, there were some incredible increases in Argentina. So we had over 900% increase in Buenos Aires, 560% in Santa Fe, and over 370% in Cordoba. So that is absolutely huge. And I think we will have a speaker from Argentina later on who will delve into those reasons a little bit. But what I want to show you is the impact that those massive increases have had on the average growth rate for tariffs in Latin America overall. So on this chart, you can see the average growth rate of tariffs per year since 2014. And I would like to point out that dip in 2020. You can see during the pandemic, a lot of utilities in Latin America froze their tariffs. So you can see that average tariff growth rate in 2020 was actually close to 0. Now, this year, Latin America's average tariff growth rate was 34.6%, which is an absolute record for the region, as you can see on the chart. But actually, if we remove the Argentinian cities from the average, you can see that record-breaking 34% is actually more closer to 5%. So that's that dotted line that you see is the Latin America average with Argentina removed. So that shows you firstly that actually the more representative average growth tariff increase in Latin America this year was around 5%. And secondly, it also highlights how enormous and how significant those Argentinian increases were that year, this year, because they had that impact of going from 5 to 34%. Next slide, please. So I mentioned earlier how disparate Latin America is as a region, and I have two charts to show you to sort of illustrate that. So firstly, this chart shows you the spread between the most expensive and the cheapest tariff in each region across the world, and you have the average tariff there as the green dot in the middle. So as you can see, Latin America is the region with the biggest spread between the most expensive tariff in West Bay in the Cayman Islands at over $10, and the cheapest is in Tegucigalpa in Honduras at just 11 cents. And if you compare that to, even a region like East Asia, where you would expect to see a big disparity, because you would have Australia on the one hand and the Philippines on the other hand, the spread is much bigger in Latin America. So why is that? If we could go to the next slide, please. So the reason for that is the Caribbean, very much so. So on this map, I have separated Latin America into two sub-regions. We have the Caribbean on the one hand and the rest of continental Latin America on the other. So as you can see, the average tariff for the Caribbean is much higher than the regional average at $3.47, and the continental Latin American tariff average is actually $1.53. And some Caribbean nations have the highest tariffs in the world. I've got the top 5 most expensive countries for water tariffs here on this table, and as you can see, 4 of them are Caribbean nations. We've got the US Virgin Islands at $8.90, we have the Cayman Islands at $8.50, and Anguilla at $8.05. And the reason for this is because these nations have very little fresh water. They rely on desalination for their water supply, which we all know is very expensive. So that's why we see some really high and quite not really, I guess, representative for the rest of Latin America, these tariffs in the Caribbean. So I guess that $1.05 is perhaps more representative of continental South America as a whole. Next slide, please. So for the next slide, I'd like to delve a little bit deeper into the country level and also compare water versus wastewater tariffs in each country. So here you can see the average tariff by country, and you can see the split between how much of that tariff is for water and how much of it is for wastewater. So the first thing you can see here is on the left, you have that Caribbean average.
And as you can see, that's higher than any country in continental Latin America. And again, goes back to those high desalination costs. And those high desalination costs, as you can see, mean that the proportion of the Caribbean tariffs taken up by water is sort of the majority of that tariff, which is to be expected. And another thing I'd like you to notice with this chart is that for some countries like Brazil, Chile, Uruguay, and Colombia, the average tariff is about 50-50 between water and wastewater, which is actually similar to the ratio that you would see in North America or Western Europe. However, in other countries like Mexico, Argentina, Bolivia, Peru, most of the tariff is still taken up by water. So this could mean that the revenue for wastewater services is still charged through water, or it could also mean that sort of the wastewater services that do exist aren't necessarily being represented in that tariff. And something that we do know is that in Latin America, wastewater tariffs are growing faster than water tariffs. And we all know that wastewater services are expensive. And our tariff data certainly confirms the trend that utilities are looking to increase their wastewater tariffs to be able to fund and expand wastewater services. So we can expect, I hope, that proportion of wastewater tariff to increase in the future. Next slide, please. Okay, so finally, before we move on to the next speaker, who I believe is from Argentina and is going to give you a little bit more context on those massive Argentinian increases, I want to leave you with this chart just to show, what those increases look like and to put them into the context of the wider region. So that line that you see at the bottom is the average tariff in Argentina, and you can see that huge increase from 2023 to 2024 as expected. But you can also see that despite this increase being absolutely massive, water in Argentina is still cheaper than in other countries in Latin America, compared here to Brazil, Peru, Colombia, Mexico, and Chile. So that's really interesting to keep in mind, is that we have this massive increase in Argentina, and as we saw, it has a huge impact on the Latin American increase and the global increase as a whole, but those tariffs are still I guess they're even in line or even cheaper than the regional average. So that's it for me. Thanks so much for everybody for listening to me, and I hope this was interesting for everyone. And I'll hand it over back to Patricio. Thank you. Muchas gracias, Talula. Ahora le vamos a dar la bienvenida a María Pérez Urdiales. María Pérez Urdiales es especialista económica de la División de Agua del BID y nos va a comentar sobre el más reciente estudio que presentaron con respecto a las tarifas de agua en América Latina. María, te doy la palabra y retomamos la conversación en español. Muy bien, muchas gracias, Patricio y GWI por la invitación hoy. Y bueno, yo voy a presentar, como decía Patricio, nuestro último estudio sobre tarifas, que se llama ¿Cuánto pagan los hogares en América Latina por los servicios de agua y saneamiento? Y luego, como coordinadora de conocimiento en concreto de la División de Agua y Saneamiento aquí en el BID. Como tenemos poco tiempo y la verdad que es un estudio muy intenso y que ha llevado mucho tiempo su elaboración, voy a brevemente motivar este estudio, explicar un poquito la base de datos que montamos y luego voy a dar los resultados principales del mismo y una serie de recomendaciones. Bueno, como todos sabemos, Patricio, si puedes, next. La siguiente. Gracias. Como todos sabemos, para lograr el ODS 6 es crucial que abordemos la cuestión de las tarifas y los subsidios, ¿no?, en el suministro de agua y saneamiento. Y es fundamental que estas tarifas concilien objetivos que todos conocemos de eficiencia económica, recuperación de costes, equidad y conservación ambiental, y que a la vez consideren los distintos factores que pueden influenciar el proceso de diseño, ¿no?, como serían factores ambientales, urbanos, ideológicos y políticos, o de gestión y marco institucional. Entonces, a pesar de que juegan un papel fundamental, ¿no?, sabemos que
todavía hay pocos estudios que profundizan en la descripción y en la comparación de las tarifas de abastecimiento de agua y saneamiento en la región de manera pormenorizada y entre países. El siguiente. Gracias. Entonces, este proyecto que presento hoy responde a lagunas que se identificaron en estudios anteriores del banco, en concreto la publicación insignia del BID del 2020, que se denomina de estructuras a servicios, el camino a una infraestructura mejor en América Latina y el Caribe, que subraya la importancia de enfocar las políticas públicas en los aspectos más intangibles de la infraestructura para así optimizar el rendimiento de los servicios. En este estudio vimos que era necesario poner foco a esos aspectos intangibles y entonces surgió un programa de investigación que se denomina Fijar los precios correctamente del Departamento de Infraestructura y Energía en el BID, que nos permitió llevar a cabo esta recolección de datos para así entender los factores que influyen en las estructuras y niveles de precios y emplear esta información para mejorar la calidad, el acceso y la asequibilidad. Bueno, como todos conocemos, es un contexto particularmente complicado en la región, ya que tenemos una fuerte atomización municipal del sector de agua y saneamiento, una elevada heterogeneidad de marcos normativos, estructuras regulatorias y nivel de descentralización de los gobiernos y, por último, una información sobre tarifas bastante escasa. Entonces, en este sentido, nosotros nos enfocamos solo en la región, a diferencia de la base de datos de GWI, y consideramos que es un hito a nivel regional porque no solo es muy exhaustiva en cuanto al número de municipios analizados, sino que también considera municipios más pequeños y en concreto zonas rurales, así ofreciendo una visión integral de estas tarifas que tenemos a lo largo de la región. Siguiente. Muy bien. Entonces, ahora sí que me permitís, como hacía también Dalula, voy a hablaros de la base de datos y en concreto voy a mencionar cuál fue la estrategia muestral, qué fuentes de datos hemos utilizado y cuál fue el resultado, ¿no? Nosotros nos centramos en datos de tarifas que recopilamos durante el 2022. Están basados en información proporcionada de manera pública por las empresas prestadoras, por lo tanto es información de acceso público, ¿no? Para nosotros era muy importante porque queríamos tener un poco esa visión del consumidor, ¿no? En todos los años, en todos los casos, tomamos como referencia el último pliego tarifario en la página web disponible en el momento en el que recogimos los datos. Y la selección de países corresponde a una estrategia fundamental a nivel muestral, que era, queríamos tener información representativa a nivel nacional y urbano-rural, por lo que tomamos la estrategia muestral del Barómetro para las Américas del 2018-2019, que cuenta con un módulo de agua financiado por nuestra división, con lo cual nos permitiría unir esa información de precios a la información de los hogares, manteniendo así la representatividad y dándonos una información muy rica, ¿no? En concreto, recogimos información de 12 países y cubrimos más de 500 municipios. Y aquí en esta tabla muestro los 12 países que tenemos en cuenta y el número de municipios que tenemos para cada país. Es cierto que nuestra idea inicial era considerar todos los municipios de la POF, del Barómetro para las Américas, pero cuando nos pusimos a recolectar la información vimos que cierta información no existía para algunos municipios, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pierde en algunos de los países un poco de representatividad, pero en general tenemos una base bastante completa. Es cierto que en los países en los que nos falta información tenemos una sobrerepresentación de zonas urbanas, ¿no? Lo cual es esperable, ¿no? Que siempre vamos a tener mejor información en zonas urbanas y en zonas en las que residen individuos de mayores ingresos y también de mayor nivel educativo, con lo cual
cual aquí sería como el primer mensaje de política pública: necesitamos mejorar la información disponible para los consumidores en zonas más rurales en las que viven individuos de menores ingresos y de menor nivel educativo. En cuanto a las variables que recopilamos, aquí destaco 9, hay numerosas variables, pero las principales serían el tipo de servicio provisto por la agencia prestadora de agua, ¿no? O sea, es agua, saneamiento o ambos. Si las facturas se calculan en base a medición, o sea, aplica una tarifa de cuota fija, ¿no? Y en muchos casos coexisten ambas en los municipios. Los distintos tipos de consumidor en base a clasificaciones del nivel socioeconómico, con lo cual no solo recopilamos información de la tarifa estándar o general, sino que también de todas las tarifas subsidiadas que pueden existir en un mismo municipio, y de nuevo en base a medición y no si también existen. El tipo de estructura tarifaria, la unidad de medida de consumo, el tamaño de bloques, en el caso de que la estructura tarifaria sea por bloques, como es bastante habitual, la moneda en la cual se calcula la tarifa a pagar, el cargo fijo, si existe, que cada cliente debe pagar por la conexión al servicio, y el cargo variable, de nuevo, si existe, ya sea un precio unitario uniforme o creciente según el tipo de estructura tarifaria. Aquí también me gustaría mencionar que nosotros, en lugar de usar precios corrientes, como en el caso de GWI, pasamos a paridad de poder adquisitivo, para que así la comparación entre países no esté capturando diferencias en los costes de vida. Nosotros lo que queremos de verdad capturar es cuánto pagan o el esfuerzo que le supone a los consumidores el pago del agua, ¿no? Teniendo en cuenta también el nivel de ingresos y el coste de vida del lugar en el que viven. De esta forma, la comparativa entre países entendemos que es como más intuitiva y más sencilla. Y ahora, si me permiten, voy a pasar a mencionar como los principales resultados de este trabajo, que de nuevo les invito a leer porque es muy extenso, pero aquí me voy a parar en 6 resultados importantes. Antes de pasar a los mismos, mencionar eso, que este informe es una primera aproximación exhaustiva y comparada de estas tarifas en América Latina, teniendo en cuenta que son zonas urbanas y rurales, y que nuestros datos, así a grandes rasgos, revelan que, aunque los países pueden parecer similares en términos de sus sistemas tarifarios, un análisis más detallado muestra diferencias sustantivas en las mismas, y la descripción de estas diferencias es, desde nuestro punto de vista, un primer paso fundamental para informar la toma de decisiones y el diseño de políticas que equilibre los objetivos anteriormente mencionados y que nos permita avanzar de nuevo en el ODS 6. Entonces, una vez tenemos esto en cuenta, el primer mensaje clave sería que vemos que una misma empresa prestadora se suele encargar de proveer ambos servicios, agua y saneamiento, de manera conjunta en la mayoría de los municipios. Esto no quiere decir que el saneamiento esté implementado de manera extensiva en la región, que sabemos que no, pero cuando hay saneamiento y para los hogares que existe saneamiento, es una misma empresa la que lo provee. Esta situación se observa en todos los países, excepto lo vemos en el caso de Guatemala, en el que fundamentalmente tenemos solo el servicio de agua. Pero otra cosa también a resaltar es que, a pesar de que suministran ambos servicios, cuando tienen que informar sobre los precios, esos precios se desagregan, se muestran de forma diferenciada. Es decir, hay un precio para el agua y un precio para el saneamiento. Y luego, por último, resaltar que la facturación se realiza de manera mensual, lo cual es muy importante, ¿no? Porque los precios son instrumentos de información para el consumidor, y enviar facturas de forma regular, de manera mensual, es tenerles más y más informados y hacer como que el mensaje del valor del precio del agua en concreto como que vaya poco a poco entendiéndose. En segundo lugar, mencionar que la mayoría de los municipios que están en nuestra base de datos implementan tarifas de aguas basadas en el consumo, con un cargo fijo y uno volumétrico.
En 7 de estos países el cargo fijo representa al menos el 50% de la factura para niveles básicos de consumo. Cuando digo niveles básicos de consumo, en nuestro caso, en lugar de considerar 15 metros cúbicos, que es un nivel de consumo estándar, lo que nos centramos es en el básico, que según Naciones Unidas serían entre 50 o 100, o sea, estamos teniendo en cuenta esos dos niveles, litros por persona y día. O sea, es un nivel muy reducido de consumo, pero nosotros nos queríamos enfocar en cómo de fácil es para los hogares pagar eso que es el nivel necesario, ¿no? También resaltar que se prefieren estructuras de bloques crecientes para el componente volumétrico, pero que también vemos que hay una parte importante de la población que aún no tiene medidores, con lo cual esto complica la implementación de estas políticas tarifarias, ¿no? En esos municipios que tienen tarifas no basadas en la medición, lo que vemos es que si calculamos lo que sería el precio unitario para esos primeros de consumo, esos primeros niveles de consumo, ese precio es bastante elevado, afectando de esta forma a las necesidades básicas. Y también observamos que en municipios donde coexisten tarifas basadas en medición y tarifas no basadas en medición, las no medidas son generalmente más altas. De nuevo, esto es un componente muy regresivo que observamos en la región. Las tarifas de agua, en tercer lugar, mencionar que las tarifas de agua varían significativamente en número de bloques y precios entre y dentro de los países, y en concreto destacar México, que destaca por tener el mayor número y variabilidad de bloques. En muchos casos, en municipios de México vimos que hay un precio creciente para cada metro cúbico. O sea, a medida que hay un metro cúbico mayor de consumo, es como que hay un bloque por metro. Estas diferencias, junto con los cargos fijos, crean esquemas tarifarios con distintos niveles de regresividad, más que de progresividad, sobre todo teniendo en cuenta las cuotas fijas, ¿no? Por ejemplo, destacar también el caso de Uruguay, donde las tarifas aumentan con el consumo y a partir de cierto nivel los hogares subsidiados ya perderían ese subsidio, de forma que se están penalizando a los hogares más vulnerables y más grandes. En cuarto lugar, queremos destacar que las tarifas de saneamiento basadas en el consumo son generalmente más bajas que las de abastecimiento en agua. Eso es lo que nosotros observamos en nuestra muestra, ¿no? En 8 de los 12 países estudiados, el cargo fijo de saneamiento es menor, y también es interesante ver que las tarifas de saneamiento suelen tener el mismo número de bloques o menos que las de agua, con variaciones de nuevo significativas entre países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México y Salvador, vemos que el número de bloques en el caso de saneamiento se reduce a la mitad. Y por último, resaltar que aunque el tamaño del primer bloque es similar, tanto para agua como saneamiento, el último bloque sí que varía más entre países y entre servicios. En la mayoría de los casos, el precio por metro cúbico es menor para el saneamiento a medida que el volumen de consumo aumenta. En quinto lugar, mencionar que el servicio de abastecimiento de agua suele ser más caro que el de saneamiento cuando ambos se facturan mediante cuota fija, independientemente de si incluyen drenaje y tratamiento de aguas residuales. Las facturas que separan en las tarifas de cada servicio son en promedio $10 en variedad de poder adquisitivo más caras que las que no lo hacen, con lo que vemos que de nuevo es necesario avanzar en la medición del consumo en la región. Es cierto que en principio no todo el agua que se consume va a parar a saneamiento, ¿no? Y por eso a veces hay estas diferencias en niveles de precios, pero económicamente sí que esperaríamos que el saneamiento fuera más caro debido a los costes de tratamiento cuando existe este. Entonces, si queremos que esto sea un instrumento de información a los consumidores, es importante también que se refleje, ¿no? Y ya por último, me voy a centrar en los subsidios, ¿no? Vemos que hay una gran variabilidad, ¿no? Y aquí vamos a centrarnos en 3 características: elegibilidad, cobertura de tipos de tarifas e impacto en lo que es la tarifa, ¿no?
En cuanto a elegibilidad, vemos que hay una gran variabilidad de criterios tanto a nivel nacional como municipal y la mayoría de los países usan entre 1 y 2 criterios, aunque en algunos casos se aplican hasta 6. El criterio más común suele ser el económico, siendo otros como la edad o la ubicación, que bueno, de alguna manera están relacionadas con el económico, menos comunes. En cuanto a cobertura y tipos de tarifa, mencionar que el 70% de los municipios estudiados ofrecen subsidios para al menos un servicio, ya sea agua o saneamiento, y que la cobertura de subsidios en países como por ejemplo Bolivia, Ecuador y México oscila entre el 50 y el 90%, o sea, es muy elevada. Por último, el impacto de los subsidios en tarifas nos muestra que los subsidios son significativos en tarifas basadas en consumo, ¿no? Sobre todo los observamos ahí. Hay un ahorro entre el 8,1% y el 68% según el municipio. Muy bien. Y antes de pasar a las recomendaciones, sí que me gustaría resaltar, ¿no? Eso, que las tarifas de agua y saneamiento son una herramienta fundamental de política pública y juegan un papel muy importante en la educación de las personas y en la creación de una cultura del agua en los países de la región. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Pues avanzar hacia objetivos de eficiencia, equidad y conservación del agua que tan importantes son. Siguiente. María, si pudieras comentar las recomendaciones del BID. Vale. Vale. Bueno, por último, las recomendaciones sería que es necesario redoblar esfuerzos por informar sobre las tarifas aplicables a la población rural de menores ingresos y nivel educativo, que es fundamental también ampliar la medición de consumo para así implementar tarifas efectivas y promover un uso eficiente del agua. Y también sugerimos, por último, simplificar y unificar los bloques de consumo en las tarifas para facilitar su comprensión y el cálculo entre la población, ¿no? Para que si esto es una herramienta de información que de verdad llegue. Y creemos que es conveniente ampliar y actualizar los estudios de focalización de subsidios. Y bueno, con esto me despido por el momento, así que muchas gracias y encantada de participar hoy con vosotros. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar brevemente con Pablo Bereciatúa, que es el ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Él nos va a indicar cuál fue el motivo por el cual hubo este gran incremento. Y también me gustaría recordarles que este webinar es organizado por los 300 líderes del agua. Para las personas y los gerentes generales que estén interesados en unirse a esta iniciativa, por favor escríbanos al equipo de Global Water Intelligence y con mucho gusto les podremos dar más detalles sobre esta Not for Profit, que lo que busca es reunir un network de líderes motivados para el cumplimiento del objetivo de desarrollo número 6. Le voy a dar la palabra a Pablo en este momento. Buenas tardes o buenos días, según corresponda, a todos los que están presentes. Muchas gracias, Patricio, y también a Global Water Intelligence por organizar este evento. Como bien has dicho, voy a aprovechar en los próximos minutos para compartir con ustedes. ¿Ahí se escucha bien, Patricio? Sí, sí te escuchamos bien. Bien. Ahí solo hay que sacar, no sé si se puede sacar la parte de arriba, que es el encabezado ese. Por lo menos yo veo el encabezado. Y si no, igual se ve bien. Bueno, muy bien. Entonces, como dice Patricio, mi intención aquí, después de las presentaciones que hemos escuchado, es compartir algo de información de la historia reciente y la situación actual de la operación de agua y saneamiento en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, con el foco en la tarifa. Para eso, vamos a avanzar, Patricio, contarles que la empresa, como seguramente muchos sepan, se llama AISA,
es una empresa de capital público en este momento, desde aproximadamente el año 2006-2007. Previo a eso fue la misma empresa, una empresa privatizada en la Argentina, pero en esa época se recuperaron las acciones de la empresa y pasó a estar controlada por el gobierno nacional. Tiene un paquete accionario del cual el 90% de las acciones hoy están en manos del gobierno nacional y el 10% están en manos de los empleados de la empresa, de los trabajadores. El contexto que les voy a dar está muy experiencia directa mía, que fue ser secretario de Estado de Infraestructura y Política Hídrica entre el 2015 y el 2019 en el gobierno de Mauricio Macri. Y lo que yo les voy a presentar ahora está en mucho más detalle en este libro que he publicado, Bases para una Política Pública de Agua y Saneamiento en Argentina, que tiene un capítulo destinado a AISA. Y el libro está de manera online y lo pueden bajar con ese QR. Podemos avanzar. También, como parte de las acciones que está tomando adelante la Argentina para entrar en la OECD, hicimos un estudio y publicamos un libro, que es este que está aquí, que tiene también un capítulo dedicado al agua y saneamiento en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, y otro en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, para tener un panorama de la situación en las provincias, con información reciente de los últimos años. Podemos avanzar. La tarifa hace unos años atrás, al año 2015, era una tarifa altamente subsidiada. En esos años lo que se decidió fue expandir la concesión y se le incorporaron a la concesión, como ven ustedes aquí en este diagrama, se le incorporaron un conjunto de nuevos municipios que representan 3.3 millones de habitantes. Es decir, el servicio pasó de tener un alcance de 11,2 millones de habitantes a tener un alcance aproximado de 14,5 millones de habitantes. Los que se incorporaron son principalmente municipalidades que tienen mayor necesidad de mejorar el servicio de agua y saneamiento, mejorar la cobertura y también mejorar la calidad. Hoy la concesión y el servicio y el contexto en el cual les cuento esto son lo que van a ser en un par de minutos las novedades de la situación actual. Alcanza a este conjunto grande que implican la ciudad de Buenos Aires, que es lo que ahí dice Cava, más 26 municipios del área metropolitana. Es decir, se incorporaron 9 municipios nuevos en aquel periodo. Avanzamos. Esta es una imagen que les da la misma pauta. Está la secuencia en el tiempo en el cual se incorporaron esos distritos. Avanzamos. Bueno, esta es una información respecto de la cantidad de medidores en el sistema. Como ven, existe una cantidad baja de medidores. Las conexiones medidas son la línea negra que ven allí y el parque de medidores son las columnas azules, las barras azules que ven allí. Entonces pueden ver que aún hay una posibilidad enorme de crecimiento en la medición del servicio, y esto por supuesto que tiene un correlato en cómo está formulada la tarifa. Avanzamos. Bueno, parte de lo que fue el aumento significativo de tarifa que ahora van a ver, que permitió equilibrar en aquel momento, en el año 2017, el OPEX, es decir, los costos operativos de la empresa, con un aumento que fue cercano al 400% en las tarifas de agua y saneamiento, fue debido a una tarifa social de amplio alcance, que lo pueden ver aquí. Alcanzaba solamente 19.000 cuentas en el 2015 y llegó a superar las 300.000 la tarifa social. Eso permitió que se pueda hacer un subsidio cruzado, es decir, las tarifas subieron más del 2000% en los sectores de mayor poder adquisitivo y muy poco, e incluso con un porcentaje alto de tarifa social en los sectores de menor poder adquisitivo. Eso logró, podemos avanzar, no solo el equilibrio operativo, sino también, como ven acá, una recuperación que aquí está hasta el 2020 y más adelante vamos a ver las novedades más recientes. Fíjense, en el color rojo ustedes tienen el porcentaje de subsidio que había en el 2015, cercano al 60%,
mientras que en el color azul ven el porcentaje de cobertura tarifaria, que alcanzó cerca del 100% en el 2020. En el 2018, sin embargo, y podemos avanzar, Patricio, esta recuperación significativa de tarifas más un plan que se pudo mostrar nos permitió en mayo del 2016 hacer ese aumento del 400% en promedio, en diciembre del 2017 desacoplar la empresa AISA del balance del país, es decir, que dejó de consolidar el balance con el balance nacional. Esto quiere decir que la deuda de AISA no se refleja en la deuda del país, en la deuda de Argentina. Y eso nos permitió en enero del 2018 hacer una emisión de deuda por primera vez en la historia en Londres de bonos privados emitidos por la empresa AISA. El objetivo de la emisión de deuda fueron recaudar 500 millones de dólares para inversión, y lo que recibimos como oferta fue 4 veces eso, es decir, nos ofertaron a la misma tasa 2.200 millones de dólares. En ese momento que yo estuve en esa operación en Londres, me tocó llamar al presidente del país en aquel momento, que era Mauricio Macri, y que él defina cuánto de esa deuda íbamos a tomar, y tomamos finalmente los 500 millones. Pero lo importante es destacar cómo una política tarifaria bien planteada, que logró el equilibrio, lo pueden volver a ver acá, pudo también apalancar un nivel de deuda y de crédito, en definitiva, para inversión significativo. Esto que ven acá es un gráfico similar al que vieron antes, donde están reflejados los valores. Podemos avanzar. Bueno, la gestión adecuada de la demanda es la que podemos ver acá, que refleja de alguna manera, de manera comparada, los indicadores de distintos países y de distintas empresas, como ven allí, y lo que ven son los litros por habitantes por día. Bueno, la falta de medición en general se refleja en una sobreoferta de agua, en una, además, importante cuenta de agua no contabilizada, de manera que hay una gran posibilidad de mejora y de rendimiento todavía en AISA hacia adelante. Avanzamos. Y lo mismo aquí en el porcentaje de agua producida no cobrada, que es el agua no contabilizada que recién yo mencionaba, lo mismo podemos decir. Avanzamos. La gestión también adecuada de la demanda de agua. Esta es la comparación de gestión de la demanda con datos de América Latina para el 2022, y también lo que van a ver allí es un valor promedio, que es el que tienen allí indicado con esa línea horizontal, que tiene el eje vertical el número de conexiones que tienen medición, y van a ver en forma comparativa que esta es una concesión que todavía tiene muchísimo por mejorar en ese sentido. Avanzamos. Bueno, con esto quisiera finalmente comentarles, allí van a ver el aumento del 16 que ven ahí, cuál es la situación actual. La situación actual es que en la operación del nuevo gobierno, el gobierno del presidente Javier Milei en la Argentina, aparece una nueva etapa. En esa etapa que viene del gobierno de Alberto Fernández, que es donde ustedes ven que se incrementaron notablemente los subsidios, vuelve a haber una intención de equilibrio en los costos de la empresa. De hecho, la empresa reporta, luego de aumentos importantes, como ven en la línea amarilla, que han sucedido en el último año, una situación cercana al equilibrio operativo nuevamente, como se había logrado, y yo les mostré recién a fines del año 2017, previo a la emisión de deuda que recién vieron. El objetivo hacia adelante que manifiesta el gobierno, que actualmente es el dueño de la empresa, es volver a hacer una operación de concesión hacia el sector privado de la empresa AISA, que realmente dependerá de un conjunto de factores, pero en la cual están trabajando para los próximos meses. El primer punto lo han logrado, ha tenido que ver con reducir los costos de la operación. Eso se ha manifestado por un programa de retiro voluntario de empleados que ya superó los 1.600 empleados en la empresa. Como vieron en la primera de estas imágenes, había 9.000 empleados y hoy hay del orden de 7.000 empleados. También en una reasignación de responsabilidades donde la empresa ha corrido de la responsabilidad de la extensión de las redes y se ha concentrado solamente en la operación del sistema.
y en base a ese equilibrio hoy se están considerando alternativas. Algunas de ellas tienen que ver con ofrecer una parte del paquete accionario de la empresa a la bolsa y otras tienen que ver con complementar eso con una parte tal vez más importante, ofrecerla a una operación de concesión a grupos de empresas privadas que quieran competir para administrar este sistema en los próximos años. Avanzamos. Entonces, previo a terminar, y para hacer solamente un paneo, ahí está ISAC en la situación actual, que es pública. Como dije recién, hay una idea del gobierno nacional en la cual está trabajando fuertemente para transformarla en una concesión privada, de manera total o parcial. Acá tienen la comparación con algunas empresas de referencia muy conocidas en América Latina, como Sabespio, como EPM o Aguas Andinas o Sedapal. Y tienen también la situación de ISA, que se ha revertido en los últimos meses de una dependencia de subsidios estatales. Como vieron recién, es parte de lo que se ha cambiado. Y los indicadores en términos de la tasa de falta de servicio de agua, la tasa de falta de servicio de saneamiento, y sobre todo el saneamiento sigue siendo una deuda importante en el área metropolitana de Buenos Aires. Avanzamos. Bueno, el plan hacia adelante es un plan que acá lo que está representado es lo que se logró en el año 2018, pero parte de eso es lo que está reflejado hoy en el gobierno hacia adelante, lograr transparencia y auditorías que permitan tener una operación, como dije antes, equilibrada y también donde participan los privados, tener los niveles de tarifa, incluyendo la tarifa social, que logren ese subsidio cruzado, lograr un incremento significativo hacia adelante en la cantidad de cuentas medidas, que además disminuyan en base a eso y en base a obras de mantenimiento y de mejora, disminuyan el agua no contabilizada, y operar también de manera cada vez mejor los nuevos distritos que se incorporaron. Parte de esto es lograr este cambio que se busca en términos de la asignación de acciones al mercado o de shares al mercado y de shares a un privado. Avanzamos. Bueno, termino con esta pregunta, que es una pregunta general que puede ser parte de este webinar y hacia adelante, sobre cuáles son las posibilidades de lograr estos objetivos que nuevamente se proponen para el área metropolitana de Buenos Aires. Muchas gracias y vuelvo a vos, Patricio. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tu presentación. Y pues vamos a cerrar con la intervención de Leonardo Navarro, quien fue parte del comité ejecutivo de la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento en Colombia, y quien nos va a decir por 10 minutos qué estrategias y qué aprendizajes nos podemos llevar de Colombia, en particular sobre la regulación. Entonces te doy la palabra, Leonardo, y gracias por tu participación. Y no vamos a tener tiempo, vamos a tener un tiempo muy breve para preguntas y respuestas. Entonces, si quieren escribirnos en el chat, con mucho gusto las leemos, las consolidamos y las trataremos de contestar más adelante. Gracias. Gracias, Patricio. Un agradecimiento a GWI, a todos los organizadores, al BID, por este espacio. Voy a intentar resumir en 10 minutos lo que en Colombia se ha hecho durante los últimos 30 años. Básicamente, el país, a partir de una modificación constitucional que hicimos en el año 91, cambió muchas de las estrategias y de las herramientas que tenía el gobierno para la gestión de los servicios públicos. Iniciamos. Patricio, gracias. Voy a rápidamente antecedentes de la situación en la que estábamos, algunos elementos de regulación y de las etapas tarifarias que llevamos en Colombia, los indicadores que hemos tenido directamente en la prestación del servicio y a manera de conclusión, algunos aprendizajes y retos que tenemos actualmente en el país. Seguimos, gracias. Ahí a mí me parece súper importante tener en cuenta esta premisa. Los servicios públicos y el servicio público de acueducto y alcantarillado soluciona problemas de salubridad y de saneamiento público. Eso creo que no se nos debe olvidar a todos. No es un favor, es una necesidad, es un servicio esencial y en su procedimiento genera algunos impactos ambientales que hay que mitigar.
¿vale? Para tener en cuenta, lo tengo siempre como premisa en esto. Seguimos. Gracias. Como les decía, en el año 91, Colombia, a partir de unas decisiones que se hicieron internamente en el país, cambiamos nuestra constitución. Esta constitución inclusive se hizo con el presidente que actualmente está ejerciendo, fue uno de los artífices de esta constitución, y en términos del servicio público definió los criterios de los mismos en términos de las responsabilidades de asegurar que la prestación fuera eficiente y con cobertura, y manteniendo en el Estado tanto la regulación como el control y vigilancia. Luego, posteriormente, en el año 94, se hace una ley de intervención económica, la ley 142, y esta ley define la responsabilidad de los municipios como garantes de la prestación, genera las condiciones de libertad de empresa, que no quiere decir que se privaticen los servicios, y define cuáles son los criterios para el régimen tarifario. Aquí hablamos de suficiencia financiera, eficiencia, hablamos de neutralidad, de solidaridad, de redistribución, de simplicidad, que sigue siendo uno de los mayores retos, y finalmente de transparencia. Y a partir de eso, los ministerios que han sido cabezas del sector, aquí hemos pasado desde el Ministerio de Transporte hasta actualmente el Ministerio de Vivienda, han definido una serie de criterios y resoluciones, perdón, de decretos y resoluciones que han generado esta estructura administrativa y normativa que tenemos, manteniendo los criterios de responsabilidad en términos de las entidades del Estado, generando economías de escala e incluyendo unos elementos para la libertad y libre competencia, teniendo en cuenta que este es un servicio que por la infraestructura hay un monopolio natural. ¿Seguimos? La siguiente, Patricio. Antes de la Constitución teníamos muchas fallas en el mercado, mucha ineficiencia, desorden, falta de cobertura, debilidad en los prestadores, muchos subsidios que no sabían de dónde venían ni dónde terminaban, y eso generaba muchos problemas de salubridad y saneamiento. Como les digo, el 91 fue ese hito clave, igual la Constitución del 94, y durante los últimos años que están asociados a la última década del 90 y los principios del siglo XXI, hemos incluido nuevos elementos asociados a la regulación que a partir de unos decretos del Ministerio de Vivienda o el Ministerio en su momento rector, le han dado elementos a la comisión o al ente regulador. Dentro de eso se incluyen pues las alianzas público-privadas, ahora también se incluyen alianzas público-populares, las inversiones ambientales adicionales, la promoción de esquemas regionales de prestación del servicio, y un elemento importante en términos de la inspección, control y vigilancia, que es el IUS, que es el instrumento único sectorial. Ese instrumento es un indicador que revisa y evalúa la calidad y las posibilidades que tienen las empresas en prestación del servicio, el riesgo en la prestación. Seguimos, gracias. Rápidamente, ¿cómo funciona la comisión en términos de la comisión de regulación o la regulación en términos de entidades? Está presidencia, están los ministerios con sus políticas, sus asistencias técnicas y la inversión en términos de infraestructura. Está, disculpen el error, está la CRA, que es la Comisión de Regulación, que define metodologías y define los criterios regulatorios. En Colombia, a diferencia de otros países OCDE, está la comisión por un lado y la inspección, control y vigilancia. En este caso, la inspección, control y vigilancia la hace la superintendencia, y están las empresas que toman las metodologías tarifarias que se materializan en fórmulas, las toman, hacen los cálculos y evalúan el costo que le van a aplicar a cada uno de los usuarios por la prestación de los servicios. ¿Seguimos? La conformación de la comisión, está presencia de 4 ministerios: el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y el Departamento Nacional de Planeación. Hay 4 expertos, estos expertos se nombran por un periodo de 4 años, los nombra el presidente, pero tienen autonomía en sus decisiones, y está la superintendencia con voz pero sin voto. Seguimos rápido, disculpa Patricia. ¿Qué hace la comisión? Promueve la competencia, expide los marcos
regulatorios, determina normas de calidad y, como les decía, define los criterios de eficiencia para la gestión técnica y financiera de las empresas. ¿Seguimos? En este momento en Colombia se han implementado hasta la fecha, pues hasta este momento, 3 etapas o hemos tenido 3 marcos regulatorios. El primer marco se desarrolló acorde con el inicio de la ley 142, es lo que nosotros denominamos primera etapa tarifaria. Ahí simplemente no se tenía información, entonces lo que se esperaba con el marco es que cumpliera como mínimo la suficiencia financiera de las empresas, que se recuperan los costos. Esto me hace acordar la presentación que nos hace anteriormente el experto de Buenos Aires. Posteriormente, y a partir de los análisis y estudios que hizo la comisión, ya entramos a tener otros elementos, en este caso eficiencias operativas y administrativas. Ya tenemos indicadores o ya se tenían indicadores para evaluar la eficiencia administrativa y operativa. En este momento estamos en la tercera etapa regulatoria, ya está mucho más orientada a resultados, ya se tienen indicadores de eficiencia, de calidad, de pérdidas y demás, y adicionalmente tiene un plan de obras e inversiones. Cada empresa define su plan de obras e inversiones y a partir de ahí define y evalúa e incluye estos costos en la tarifa. Y finalmente, que es la etapa en la que está haciendo actualmente la comisión, actualmente está estudiando todos los elementos para la cuarta etapa tarifaria, que ya incluye otros elementos supremamente claves asociados a impactos del cambio climático, a toda la parte de eficiencias y eficiencias ambientales y todo lo que se nos viene pues con estos nuevos elementos ambientales. Hasta ahora está en construcción. La comisión estima que este año va a tener como su primera referencia para participación ciudadana. ¿Seguimos? Como les decía, esta cuarta etapa tarifaria es supremamente interesante. Aquí la comisión lo que pretende es incluir innovación y tecnología, muchas más herramientas que permitan hacer esa revisión y ese control y vigilancia, fortalecer todo el concepto de economías de escala, por eso la prestación regional tiene todo el sentido, incluir elementos de derechos humanos en términos de acceso al agua y saneamiento, tener una visión o una gestión integral de recurso hídrico, por eso las inversiones ambientales se vuelven fundamentales, y finalmente, o como no en el evento final, sino como responder a los compromisos que el país ha adquirido en términos del Objetivo de Desarrollo Sexto. Y finalmente, que no se nos olvide, sostenibilidad de las empresas. Creo que eso es fundamental. ¿Seguimos, Patricio? La comisión genera toda la regulación para el país. El país hasta el momento está dividido en segmento de grandes prestadores y en pequeños prestadores. Pero si hacemos un análisis mucho más claro, en Colombia hay 5 países. Están las grandes ciudades, las ciudades intermedias, lo que llamaríamos municipios ricos o de grandes ingresos, y luego están los pequeños prestadores que no tienen suficiencia financiera y que por lo tanto su prestación sigue siendo de baja calidad. ¿Seguimos? Rápidamente, como comentaba la señora Elbit, igual en Colombia tenemos cargo fijo, cargo por consumo. En cargo fijo tenemos los costos administrativos, los costos administrativos por inversiones ambientales adicionales, costos de operación, costos de inversión, y los costos ambientales se hacen a través de cargo por consumo en términos de acueducto. Seguimos rápidamente. Gracias, Patricio. En términos de alcantarillado, tenemos de igual manera un cargo fijo que se cobra al usuario asociado a metros cúbicos por mes por mes, este es el cargo fijo, y el cargo por consumo que sí está asociado a caudal. Se incluyen obras o se incluyen los valores de operación, de inversión y de tasas ambientales. La siguiente. Esto la podemos pasar rápidamente. Hemos ido evolucionando, pero no vamos a alcanzar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Prevemos que en el 2030 no vamos a tener
el 100% de cobertura. Tenemos muchas deficiencias en municipios pequeños y en zonas aisladas. ¿Seguimos? Tenemos aún deficiencias en continuidad y calidad, sobre todo en las ciudades pequeñas y más aisladas. Tenemos bastantes pérdidas de agua, estamos metiendo mucho agua al sistema, pero no lo estamos entregando finalmente al usuario. Tenemos muchas debilidades, aunque recolectamos las aguas residuales, tenemos muchas más debilidades en términos del tratamiento de aguas residuales, y lo que estima el ministerio es que vamos a requerir alrededor de 20 billones de pesos de aquí al 2050 para hacer estas inversiones. ¿Seguimos, Patricio? A manera de conclusión, indiscutiblemente estos cambios que hemos hecho constitucionalmente y en términos de normas y la estabilidad jurídica y regulatoria ha permitido la universalización de los servicios de acueducto y alcantarillado. La cobertura, continuidad y calidad se nota y es relevante en términos de los indicadores. Ya tenemos unas empresas muy sólidas, la mayoría de los prestadores o de grandes prestadores en el país son prestadores públicos. Está la empresa Acueducto Bogotá, la empresa de Medellín, Cali y Barranquilla, y eso ha permitido tener ese aprendizaje continuo. Permitimos que los mercados que ya tienen su tarifa puedan seguir gestionando la prestación, siempre enfocado en aumentar calidad, cobertura y continuidad, pero tenemos unos grandes retos, sobre todo en las zonas aisladas, en los municipios pequeños y en los barrios subnormales de las ciudades. Y finalmente, asociado a estas condiciones específicas, pues tenemos que brindar un servicio, o el sector tiene que brindar un servicio en unas condiciones de cambio climático y de vulnerabilidad climática. Por eso, el enfoque que se espera en esta cuarta etapa tarifaria es que se incluyan estos indicadores y estos elementos a tener en cuenta. Gracias a todos. Creo que me pasé unos minutos, pero indiscutiblemente en Colombia hemos ido avanzando y ha sido gracias a, como les decía, una estabilidad normativa, una estabilidad regulatoria y una estabilidad jurídica. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les mencionaba que les agradezco mucho la participación a todos nuestros ponentes. Por favor, háganos llegar sus preguntas. Nosotros se las haremos llegar a los speakers y con mucho gusto se las responderemos. Para concluir, y ya que nos pasamos un poquito de tiempo, me gustaría recapitular todo lo que discutimos. Primero, un panorama de las tarifas en el mundo, cómo estamos situados como región en América Latina, para después discutimos particularmente en el estudio del BID las recomendaciones. Entonces me gustaría recapitular las recomendaciones. En específico son 5. La primera es que es necesario redoblar esfuerzos para informar sobre las tarifas aplicables a la población rural de menores ingresos y nivel educativo. El segundo es que es recomendable ampliar la medición de consumo para implementar tarifas efectivas y promover un uso eficiente del agua. El tercero es que se sugiere unificar los bloques de consumo en las tarifas para facilitar su comprensión. El cuarto es fundamental avanzar en la medición del consumo. Y el quinto es que es conveniente ampliar y actualizar los estudios de focalización de subsidio en toda la región. Posteriormente, aprendimos cuáles fueron las razones por las cuales están habiendo este incremento tarifario en la ciudad de Buenos Aires con la reducción de la implementación del cambio político y de la remoción de algunos subsidios. Y para concluir, con Leonardo nos dimos cuenta de la importancia del marco institucional y de cómo este marco institucional puede impactar tanto en la cobertura como en la calidad de los servicios, y también teniendo una visión de avanzada para adaptarse a todas las nuevas realidades del cambio climático. Entonces, con esto concluiría el webinar. Les agradezco nuevamente a todos los asistentes, a todos los gerentes generales y a los gerentes generales nuevos que estén interesados en participar. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales en 300 Water Leaders y con mucho gusto les haremos llegar todas las indicaciones para que se suscriban a esta red que busca acelerar el crecimiento de las empresas públicas de agua.
muchas gracias por su participación y los esperamos próximamente en otro webinar y en eventos presenciales que avisaremos más adelante. Gracias por su participación. Vale, gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias.